La copa se rompió antes de caer al suelo. No sé si fue el temblor de mis manos, o si inconscientemente ya sabía lo que iba a ver y mi cuerpo decidió avisarme. Pero ahí estaba, los restos del cristal esparcidos por el suelo del comedor, y frente a mí, Javier, mi marido, con la mirada clavada en algo que no debía estar viendo. No era un mensaje. Ni una foto. Era un sobre. Un sobre blanco, sin nombre, que yo había escondido detrás del cuadro del pasillo desde hacía 4 días. Pensé que era un escondite absurdo, pero también que a Javier no le daría por mover un cuadro para limpiar el polvo. Me equivoqué. Dentro del sobre había una factura de hotel en Sevilla. 2 noches. Habitación doble. Fechada durante el fin de semana en que yo le había dicho que viajaba a Málaga para un congreso. Me miró. No con furia. Con algo peor, esa calma rara que antecede al huracán. ¿Y esto? Preguntó, levantando la ceja como si aún me diera la oportunidad de decir algo que lo salvara. Yo no dije nada. Solo respiré hondo. Sabía que era el principio del fin, pero no tenía claro si era el fin de mi mentira o el fin de nuestro matrimonio. Lo más jodido es que ni siquiera me arrepentía. No del todo. Pero volvamos unos días atrás, al momento donde realmente empezó a desmoronarse todo. No con la factura. Ni con Diego. Ni con las mentiras. Empezó la noche en que Javier llegó antes de lo previsto a casa y decidió sacar una botella de vino, la buena, la que guardábamos para celebraciones. Y esa noche, no había nada que celebrar. Javier se sentó en la mesa sin mirar el cristal roto en el suelo ni la copa que yo todavía tenía en la mano, como si no supiera qué hacer con ella. Colocó el sobre en el centro de la mesa y empujó una de las sillas con el pie. No dijo nada durante casi 1 minuto. Me observaba. Esperaba. Sabía que yo estaba pensando qué decirle, cómo salir del agujero, cómo tapar la grieta. Pero no tenía ninguna frase preparada. Ni una excusa medianamente creíble. Tampoco me daba tiempo a inventarla. Sentía el cuerpo caliente, pero no por vergüenza, sino por puro pánico. Quería ir al baño, encerrarme, respirar, ordenar ideas. Pero si me movía primero, él ganaba. Y eso no lo iba a permitir. ¿Quién es? Preguntó, sin levantar la voz, sin marcar cada palabra con rabia. Parecía más curioso que furioso, y eso me jodía más que si hubiera gritado. Yo tenía la garganta seca, las palabras bloqueadas en algún punto entre el estómago y la boca, pero no porque no supiera la respuesta, sino porque no sabía qué tono usar. Si decía la verdad con frialdad, sería una hija de puta. Si lloraba, parecería que me arrepentía. Si pedía perdón sin motivo, él lo interpretaría como una burla. Y si me quedaba callada, entonces ya no habría nada que salvar. No es lo que parece, solté, aunque me arrepentí en cuanto lo dije. Era una frase absurda, inútil, y además, falsa. Era exactamente lo que parecía. Javier rió. Una risa corta, seca, sin alegría. Solo una exhalación fuerte con la nariz, como si le costara decidir si enfadarse o levantarse y marcharse. ¿Fuiste a Sevilla con otro? ¿Me lo vas a decir o vas a seguir tirando de frases de película? No le respondí. No porque no quisiera, sino porque ya no había forma de negar nada. La factura estaba ahí. Mi nombre, su fecha, los cargos del minibar. 2 personas. No había forma de decir que era por trabajo, ni de inventarme una compañera que se quedó conmigo. Tampoco era el tipo de hotel que usa mi empresa. Y lo peor era que él lo sabía. Si había encontrado ese sobre, también había mirado la fecha. Y si había mirado la fecha, había hecho memoria. Y si había hecho memoria, entonces ya sabía que todo lo que yo le dije ese fin de semana era mentira. ¿Desde cuándo?
Siguió. Respiré hondo. Me temblaba el párpado izquierdo. Siempre me pasa cuando estoy muy nerviosa. Lo intenté disimular, pero sé que él lo notó. Desde hace un mes, dije, bajando la voz sin querer. Un mes o más. ¿Vas a decir la verdad o solo lo justo para que no te pille en otra mentira? Le miré. Por primera vez desde que encontró el sobre, le sostuve la mirada. Me dolió. No porque estuviera llorando o gritando, sino porque estaba entero. Serio. Frío. Como si yo no fuera ya nadie para él. Y esa indiferencia me dolía más que si me hubiese insultado. Fue solo una vez, mentí. No me creyó. Lo vi en sus ojos. Pero tampoco me corrigió. Solo se levantó, fue a por una escoba, barrió los trozos de cristal y los tiró al cubo de la basura. Luego se lavó las manos en el fregadero, se las secó con el trapo viejo de cocina y volvió a sentarse. Todo en silencio. Sin mirar atrás. ¿Lo conoces de antes? Me preguntó, sin mirarme. No. ¿Entonces qué fue? ¿Te aburrías? ¿Te sentías sola? ¿Yo no te tocaba lo suficiente? ¿Te creíste joven otra vez? Y ahora sí, en su tono había algo más que curiosidad. Había rabia. Una rabia muy contenida, pero presente. Y eso me asustó. No fue por ti, respondí. No es que me faltaras tú. Entonces, fue por mí. Por mí y por lo que ya no siento. Por lo que ya no pasa entre nosotros. Por todo lo que hemos dejado de hacer y decir. ¿Y no te bastaba con hablarlo? ¿Y tú me hubieras escuchado? Le lancé. ¿De verdad me habrías escuchado si yo un día te digo que ya no me siento deseada? ¿Que me siento como una compañera de piso? ¿Que llevo un año fingiendo que todo va bien porque tú nunca preguntas nada? Se levantó otra vez. Abrió el cajón del aparador y sacó una carpeta. Me la tiró encima de la mesa sin violencia, pero con decisión. La abrí. Eran papeles de una cuenta corriente. Mi nombre, su firma, movimientos bancarios. Compras, extracciones, una transferencia grande a un nombre que no reconocí. Esto lo hice hace 2 semanas, dijo. Me enteré de que algo iba mal antes del sobre. Pero quería estar seguro. Separé mis cuentas, cancelé la tarjeta conjunta, cambié la hipoteca a mi nombre. Esta casa es mía. Desde hace 8 días. No te lo dije antes porque quería darte la oportunidad de no cagarla más. Me quedé helada. Él había jugado su propia partida. Había preparado su revancha sin levantar sospechas. Todo ese tiempo yo pensaba que él seguía sin enterarse de nada, que vivía en su mundo, que solo le importaba el trabajo y el fútbol. Y mientras tanto, él planeaba sacarme de su vida. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiéndome por primera vez en desventaja. Ahora te vas a casa de tu hermana. Mañana quiero que recojas tus cosas. No voy a hacer un espectáculo. No quiero que nuestros amigos se enteren de lo que has hecho. Pero tú y yo, Marta, se acabó. Javier. No. No quiero que me expliques nada. Ya tuviste tu momento. Ahora es el mío. No lloró. No me insultó. No me tocó. Pero me dejó completamente vacía. Y eso fue peor que cualquier grito. Cuando llegué al piso de mi hermana la noche anterior apenas había podido dormir, me pasé las horas tumbada en el sofá sin encender la televisión ni mirar el móvil, repasando cada detalle de la escena con Javier y cada palabra que había salido de mi boca. A las 9 de la mañana ya estaba de nuevo en nuestro portal, con 2 bolsas vacías para empezar a recoger mis cosas, pero en realidad quería hablar, necesitaba hacerlo.
porque el peso de su silencio me estaba aplastando más que la propia expulsión de la casa. Entré con mis llaves todavía, las mismas que en unas horas dejarían de servirme. Javier estaba en la cocina, sentado con el portátil abierto, la taza de café delante y una carpeta nueva a su lado. No me saludó, ni siquiera levantó la vista cuando crucé el pasillo. Dejé las bolsas en el suelo y me quedé de pie mirándolo, esperando que él me dijera algo antes de que yo tuviera que romper ese muro. Quiero hablar contigo, dije al fin, con la voz firme pero baja. Javier cerró el portátil sin prisa, bebió un sorbo de café y me miró por primera vez. Sus ojos estaban hinchados, no por lágrimas sino por la falta de sueño, y me di cuenta de que yo no era la única que había pasado la noche en vela. Hizo un gesto con la mano indicándome que me sentara, pero no habló. Me senté frente a él y apoyé los codos en la mesa. Sentía la piel caliente, el estómago vacío, la lengua áspera. No te pido que me perdones, empecé. Solo quiero que me escuches. Te escucho, respondió sin inflexión. Pero no esperes que esto cambie nada. Respiré hondo y solté de golpe lo que llevaba atorado desde hacía semanas. Le conté que conocí a Diego en un congreso, que no fue planeado, que no había querido destruir nuestra vida pero que en algún punto me había dejado llevar por la sensación de ser otra persona. No omití que había repetido, que no fue una sola vez. No intenté maquillar nada. Mientras hablaba, él no me interrumpía, no movía las manos, solo me observaba. Me dio miedo pensar que tal vez ya no sentía nada. No vine aquí para humillarte, dijo cuando terminé. Vine aquí para que te lleves tus cosas. Lo de anoche no fue una amenaza vacía. Lo tengo todo preparado para que no tengas que volver. Javier, no quiero acabar así. No quiero que esto termine siendo un intercambio de cajas y llaves. No quiero que nos odiemos. No te odio. Si te odiara sería más fácil. Pero no puedo seguir con alguien que me ha mentido así. Esto no es un tropiezo, no es un error. Son semanas, Marta. Semanas de mensajes, de hoteles, de excusas. ¿Qué parte de mí se supone que debería aceptar eso? La parte que me amó durante 10 años. La parte que construyó esto conmigo. Esa parte todavía existe, por eso te estoy hablando y no gritando. Pero esa parte no va a salvarte de las consecuencias de tus decisiones. El silencio volvió a llenar la cocina. Yo tenía la sensación de estar frente a un desconocido. A Javier siempre lo había visto impulsivo, emocional, incluso torpe cuando se enfadaba. Ahora no. Ahora era preciso, metódico, como si hubiera planeado cada palabra. Me di cuenta de que ya no tenía control sobre nada. Intenté cambiar de táctica. Podemos ir a terapia, propuse. Podemos separarnos un tiempo sin romperlo todo. Piénsalo. No es solo nuestra vida. Es la de nuestras familias, nuestros amigos. No podemos destruir todo en un día. Ya lo pensaste tú antes de meterte en una cama ajena, contestó, esta vez con dureza. Yo ya pensé bastante. Y ya decidí. No voy a compartir techo con alguien en quien no confío. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas aunque me negaba a llorar. ¿Que me vaya ahora mismo? ¿Que desaparezca sin más? Quiero que aceptes que esto se acabó. Que recojas tus cosas sin montar un drama y que te vayas. Después hablaremos de lo legal, de las cuentas, de las cosas que tengamos que firmar. Pero hoy quiero que salgas de esta casa. ¿Y Diego? Pregunté casi en un susurro. ¿Vas a vengarte de él también? Javier me miró con frialdad. De Diego no me interesa nada. Él no me debe nada. Tú sí. Y por eso he hecho lo que he hecho.
Entonces abrió la carpeta que tenía a su lado y la empujó hacia mí. Dentro había impresos, capturas de mensajes, correos, una cronología detallada de mis viajes y movimientos, fotos mías entrando en el hotel con Diego. Me quedé paralizada. Esto es todo lo que necesito si decido ir a por el divorcio con pruebas, dijo. No lo he usado aún. Podría haberlo mandado a tu empresa, a tu familia, a tus amigas. No lo hice. Todavía. No puedes hacerme esto, susurré, sintiendo cómo se me encogía el pecho. No puedes arruinarme así. Claro que puedo. Pero no lo haré si haces las cosas como te digo. Si me das la separación limpia que quiero, esto se queda aquí. Si no, se acabó la discreción. Me temblaban las manos. No era miedo a perder la casa, ni a quedarme sola. Era miedo a entender que Javier ya no estaba improvisando. Lo tenía todo calculado. Yo había jugado con fuego creyendo que nadie me miraba y ahora era yo la que estaba en su tablero. No soy una delincuente, intenté decir con algo de dignidad. Soy tu mujer. Ya no eres mi mujer. Firmaremos los papeles y cada uno seguirá su vida. No necesito humillarte más. Solo quiero que entiendas que no hay vuelta atrás. Nos quedamos callados. Afuera sonaba el tráfico de la calle, el timbre de la vecina, el ascensor. Todo tan normal mientras mi vida se deshacía sobre la mesa de la cocina. Al final, me levanté, fui al dormitorio y empecé a meter ropa en las bolsas. Javier no me siguió. No me ayudó. Ni siquiera me miró cuando pasé por delante de él cargando mis cosas. Al llegar a la puerta, me giré. ¿Esto es lo que quieres de verdad? Pregunté. Esto es lo que dejaste como única opción, contestó sin mirarme. Durante los siguientes 3 días estuve durmiendo en el cuarto de invitados del piso de mi hermana, compartiendo baño con sus 2 hijos y soportando su silencio incómodo, como si ella supiera más de lo que me decía pero no se atreviera a soltarlo. Cada vez que salía del trabajo revisaba el móvil con la esperanza de ver un mensaje de Javier, una señal, una duda, cualquier cosa que indicara que aún quedaba algo de nosotros en algún rincón de su cabeza. No llegó. Ni una llamada, ni una pregunta, ni un reproche nuevo. El domingo por la mañana, mientras desayunaba en la cocina, mi hermana me lanzó el sobre sin decir una palabra. Lo abrió, lo dejó en la mesa y volvió al salón con sus hijos. Dentro había una notificación de un bufete de abogados en Chamberí. Javier había solicitado la disolución de régimen económico y había iniciado el proceso de divorcio. Lo había hecho rápido. Más rápido de lo que yo creía posible. La abogada estaba citándome para una reunión preliminar el miércoles. Ni siquiera me avisó él. No quiso hablarlo. Solo firmó, mandó todo y me dejó fuera como si yo fuera una empleada despedida sin aviso previo. Me costaba asumirlo, no porque creyera que aún podía salvar el matrimonio, sino porque no imaginé que sería tan directo, tan limpio, tan técnico. Lo hizo sin insultos, sin drama, sin escándalo. Pero no fue la única sorpresa. Esa misma tarde, mi tarjeta dejó de funcionar. Fui a pagar en el supermercado y el terminal la rechazó 3 veces. Al revisar la app del banco, me di cuenta de que la cuenta conjunta había sido vaciada. No había ni un euro. El saldo era 0. El mismo número en el que ahora parecía haberse quedado mi vida. Llamé al banco, pero ya no tenía acceso. Javier había cancelado mi firma como cotitular. Lo hizo sin avisar. Sin darme tiempo a sacar nada. Me había dejado sin dinero. Lo siguiente fue el coche. El lunes por la mañana fui a buscarlo al garaje de mi hermana y no estaba. Pensé que me lo habían robado, pero cuando llamé a la policía me dijeron que había sido retirado por orden del propietario.
Javier lo había reportado como vehículo de uso personal y había solicitado el cambio de titularidad. Me lo quitó también. Así de fácil. Cuando llamé para preguntarle qué estaba haciendo, no respondió. Me bloqueó. Su número ya no estaba disponible. Le escribí por correo. Nada. Entonces fui al trabajo. Solo ahí podía encontrarlo. El martes a las 5 de la tarde esperé en la puerta de su edificio. Lo vi salir, caminando tranquilo, con la mochila al hombro y sin ninguna señal de que su vida estuviera rota como la mía. Me vio desde lejos. No se inmutó. Se acercó, pero no dijo nada. Lo detuve antes de que pudiera pasar de largo. ¿De verdad vas a hacer esto así? Ya lo estoy haciendo. ¿Y te parece justo dejarme sin coche, sin dinero, sin nada? ¿Te parece justo lo que hiciste tú? ¿O ya se te olvidó? Una cosa no justifica la otra. Esto es venganza. Esto es protección, respondió, seco. Me estoy asegurando de que no uses ni un euro mío mientras decides si quieres seguir acostándote con tu amante. Ya no lo veo. Se acabó. No queda nada de eso. Muy bien, dijo, sin emoción. Entonces no te costará rehacer tu vida por tu cuenta. ¿Esto es todo lo que soy ahora para ti? ¿Una carga? Eres alguien que eligió otra cosa. Y yo solo me adapto a eso. ¿Y si no hubiera pasado lo de la factura? ¿Te habrías quedado callado? No. Iba a decírtelo igual. Tenía todo preparado para pedírtelo con pruebas. No me ibas a negar nada. ¿Cuánto tiempo llevabas vigilándome? No te vigilé. Te observé. Hay una diferencia. ¿Y grabaste cosas? ¿Me seguiste? No. Solo pedí ayuda a alguien que sabe cómo encontrar lo que otros esconden. Pagas, y lo hacen. Así de simple. ¿Quién? Un contacto. No importa. Lo importante es que ahora sé quién eres. Y ya no tengo que suponer nada. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? Nada. Si cooperas. Si firmas. Si no haces teatro. Si aceptas que esto se acabó sin inventarte problemas. ¿Y si no? Entonces lo sabrá tu empresa. Lo sabrán tus padres. Lo sabrán los que tú no querrías que supieran. No necesito hacer ruido para arruinarte, Marta. Solo necesito mandar un par de correos. Pero no lo haré si no me obligas. Me quedé en silencio. No podía discutir más. No tenía nada en las manos. Ni pruebas, ni argumentos, ni fuerza. Lo miré con el estómago encogido, sintiéndome más pequeña de lo que nunca había estado. Él, en cambio, parecía más alto, más erguido, como si haberme sacado de su vida lo hubiera hecho recuperar una parte que había perdido. Te amaba, dije, bajando la voz. Yo también. Pero ya no, y se fue, sin mirar atrás. Me quedé allí, sola en la acera, entre desconocidos que pasaban sin mirarme. Había perdido el control. Y lo peor es que ya no sabía si lo merecía o no. El miércoles por la tarde, cuando entré a la reunión con la abogada, ya no quedaba nada de la rabia que me había sostenido los días anteriores. Ni de la dignidad improvisada con la que me había enfrentado a Javier. Solo quedaba una sensación incómoda, parecida al cansancio, pero sin cuerpo. Era otra cosa. Una especie de vacío donde antes había expectativa. Me senté frente a la abogada, una mujer seria, eficiente, que no me preguntó si estaba bien, solo me explicó los términos que Javier había planteado: separación de bienes definitiva, renuncia a cualquier compensación económica, y custodia total de los bienes muebles en su poder. En otras palabras, que no iba a quedarme con nada,
pero tampoco me iba a deber nada. Firmé la notificación de recibido sin leer cada párrafo. No porque confiara, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir algo que ya estaba decidido. A las 7 de la tarde, cuando salí del despacho, Javier me esperaba afuera. No me había avisado. No me había escrito. Solo estaba ahí, apoyado en su coche nuevo, el que yo no sabía que había comprado porque hasta eso había hecho en silencio. Me acerqué sin decirle nada. Me señaló con la cabeza la cafetería de enfrente. Entramos. Pedimos café. Nos sentamos. Estaba calmado, más de lo que yo esperaba. Yo, en cambio, tenía los músculos tensos y no podía apoyar la espalda en la silla. Me mantuve inclinada hacia adelante, como si todavía hubiera algo que defender. ¿Te llegó todo bien?, preguntó, mientras removía su café. Sí, respondí sin adornos. ¿Y qué piensas? Que ya decidiste todo tú solo. Decidí sobre lo que me correspondía. Tú decidiste antes sobre lo que nos correspondía a los dos. No vine a discutir, dije. Vine porque tú estás aquí. Entonces hablemos. Sin rodeos. ¿Qué quieres? No supe cómo responder en ese momento. Porque no tenía una lista clara de cosas que pedirle. Solo sabía que no podía aceptar que nuestra historia terminara con papeles firmados y cuentas cerradas como si hubiera sido un contrato. Necesitaba algo más. No para quedarme, sino para cerrar. Para entender. Para poder vivir con eso después. Quiero saber si alguna vez pensaste en perdonarme, dije, sin mirar la taza. Javier apoyó los codos en la mesa, cruzó los dedos y me observó unos segundos antes de responder. La primera noche. Cuando encontré el sobre, cuando no sabía cuánto sabías tú que yo sabía. Pensé que tal vez podía entenderlo si era algo puntual. Si había sido una estupidez, una borrachera, una confusión. Pero tú no lo negaste. Dijiste la verdad. Y en ese momento supe que no ibas a parar. Aunque dijeras que sí. No podía creer en alguien que había decidido ocultarlo durante semanas. Si iba a parar. Lo decidí antes de que encontraras nada. Eso nunca lo sabré. Solo sé que fuiste capaz de venir a casa, dormir a mi lado, comer conmigo, mirarme a los ojos y seguir mintiendo. Eso no se borra con una disculpa. No te pedí que lo borraras. Solo quiero saber si en algún momento me echaste de menos estos días. ¿Te soy sincero? Sí. No. No te eché de menos. Me sentí libre. Aliviado. Como si por fin tuviera espacio para pensar en mí y no en que estaba fallando en nosotros. Me di cuenta de que llevaba años forzando la idea de que estábamos bien solo porque funcionábamos como pareja en lo práctico. Pero ya no había nada más. Y tú te diste cuenta antes. ¿Y eso te da derecho a destruirlo todo sin una conversación? ¿Y tú tuviste esa conversación conmigo antes de acostarte con otro? No contesté. Bajé la mirada. Se hizo un silencio largo, interrumpido solo por el ruido de las tazas de otras mesas y una pareja que discutía en la barra. Javier sacó algo del bolsillo. Lo dejó sobre la mesa. Eran mis llaves antiguas. Las del piso. Las del buzón. Las del coche que ya no tenía. Las miré sin entender por qué me las daba. Guárdalas. No me sirven. Ya cambié la cerradura. Pero pensé que querrías tenerlas. Por si necesitabas algo para sentir que estuviste allí. Las tomé sin pensar. Las guardé en el bolso. No sabía si por vergüenza, por costumbre o por respeto. Él terminó su café de un trago, como si tuviera prisa por acabar. Pero no se levantó. ¿Te vas a quedar con él?
No lo he vuelto a ver. ¿Y si te escribe? No lo sé. Yo sí, dijo Javier. Vas a hacerlo. Vas a volver a sentirte sola. Y vas a escribirle. Porque no se trata de él, ni de mí. Se trata de lo que no sabes llenar cuando estás contigo misma. Me dolió escucharlo, pero tenía razón. Lo supe en cuanto lo dijo. Esa era la verdad que no había querido mirar. Que no era amor, ni deseo, ni aventura. Era hueco. Y el hueco no se llena con otra persona. ¿Entonces esto es todo? ¿Se acabó para siempre? Para mí sí. No te deseo mal. De verdad. Solo quiero que desaparezcas de mi vida sin arrastrar más problemas. ¿Y si necesito algo? Tienes a tu familia. No a mí. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Después él se levantó, dejó dinero en la mesa, me miró una última vez sin sonrisa ni reproche, solo con esa firmeza nueva que había construido en estos días, y se fue. Esta vez no lo seguí. Ni lo llamé. Ni me levanté a rogar nada. Me quedé ahí, sentada sola, frente a una taza vacía y una vida nueva que no había pedido. Durante los primeros días después de aquella última conversación, me dediqué a tareas mecánicas, sin pensar demasiado. Me levantaba temprano aunque no tenía que ir a ningún sitio. Me duchaba, me vestía, salía a caminar, volvía, hacía la compra, cocinaba solo para mí, limpiaba como si con cada trapo pudiera quitar también el recuerdo de todo lo que había hecho mal. Mi hermana seguía evitándome, y yo no insistía. Los niños no me hacían preguntas, pero me miraban con una mezcla de curiosidad y miedo, como si supieran que algo grave había pasado y no quisieran saber los detalles. Contestaba mensajes del trabajo, atendía videollamadas con un fondo neutro para que nadie adivinara que ya no vivía en mi casa. Nadie me preguntaba directamente, pero notaba la tensión en cada conversación. No dije nada. No por orgullo, sino porque no tenía palabras que no sonaran como excusas, y a estas alturas ya entendía que no había forma de explicar lo que había hecho sin que todo empeorara. Una tarde llamé a Javier. No porque quisiera hablar, sino porque necesitaba decirle algo que no podía dejar en un mensaje. Me respondió al segundo tono, con voz seria pero sin agresividad. Le dije que había firmado todo, que le había devuelto por mensajería los documentos con mi copia firmada y que no pondría ninguna objeción. Me contestó que ya lo sabía. Que su abogada lo había confirmado. Que todo seguía adelante como estaba previsto. No me preguntó cómo estaba. No se despidió con amabilidad. Solo dijo gracias por no complicarlo más y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, sin saber si llorar, gritar o simplemente borrar su número. Al final no hice nada. Los días pasaban con lentitud y cada uno parecía más parecido al anterior. Una tarde revisé todas las fotos que aún tenía en el móvil. Las de vacaciones, las de cenas, las de Navidad. En todas salíamos sonriendo. En muchas, Javier me abrazaba por detrás, y yo tenía esa expresión despreocupada de quien cree que tiene su vida resuelta. Me costó mirarla sin sentir una presión absurda en el pecho. No por amor, sino por culpa. Las borré todas. No por venganza, sino porque ya no tenían sentido. Ya no eran parte de lo que era mi vida. Ahora eran solo restos de algo que rompí sin calcular las consecuencias. Una noche, Diego me escribió. Fue un mensaje corto. Solo decía ¿cómo estás? Me quedé varios minutos mirándolo sin saber qué hacer. No quería contestar, pero tampoco quería ignorarlo sin pensarlo bien. No le respondí. Al día siguiente me escribió otra vez. He pensado mucho en ti. Sé que fue un desastre, pero me gustaría verte. Le contesté que no era buena idea.
que no iba a continuar con algo que ya había hecho suficiente daño. No insistió. Me dejó un no entiendo y nunca volvió a escribir. Su silencio, esta vez, me alivió. No porque me diera paz, sino porque cerraba una puerta que nunca debía abrir. Mi madre me llamó unos días después. Le había llegado el rumor. No de Javier, sino de una vecina que sabía algo, lo justo para suponer. Le conté la verdad. Toda. No intenté justificarme. Solo le dije lo que había pasado. Su respuesta fue simple, directa y dura: no puedo defenderte, Marta. Pero sigo siendo tu madre. Solo espero que aprendas algo de todo esto. Colgó sin agregar nada. No volvió a llamar en semanas. Mi padre, como siempre, no dijo nada. Supuse que ya lo sabía. Su forma de lidiar con las cosas era el silencio. Esta vez, no me molestó. A mediados de octubre, cuando ya habían pasado más de 3 semanas desde que salí de casa, firmamos el divorcio. Fue en una oficina, con los abogados presentes. Todo muy ordenado. Muy formal. No nos tocamos, no cruzamos más de 5 frases. Solo firmamos. Al salir, nos miramos. Ni un gesto. Ni un cuídate. Cada uno se fue por su lado. Y eso fue todo. 14 años juntos y terminó así. En una sala blanca, con carpetas, bolígrafos y silencio. Lo que aprendí no lo entendí ese día. Ni el siguiente. Tardé un tiempo en darme cuenta. Lo que descubrí es que uno no se rompe por una traición, sino por lo que viene después. Por la forma en que tus actos te quitan la voz y el respeto de la gente que te conoce. Por la sensación de no poder entrar a un sitio sin que te miren como si supieran. Por darte cuenta de que la libertad que creías que ibas a ganar no existe, porque lo que perdiste ya no se puede recuperar ni con todo el arrepentimiento del mundo. Ahora vivo en un piso pequeño, alquilado, cerca del trabajo. No es un sitio triste, pero no es un hogar. Todavía no he colgado ningún cuadro. No he invitado a nadie. Estoy sola, y aunque a veces me pesa, he aprendido a soportarlo. He aprendido que hay errores que no se corrigen, solo se asumen. No espero que Javier me perdone algún día. No espero volver a amar pronto. No espero mucho, en realidad. Solo que llegue un momento donde pueda recordar todo esto sin sentir vergüenza. Ese momento todavía no ha llegado. Pero al menos ahora sé que todo lo que perdí lo perdí sola. Porque sola tomé la decisión que rompió todo. Y sola tengo que vivir con eso.